Una vez que hemos aprendido ya a movernos dentro del interface de Houdini, ya hemos estado trabajando con el network, sabemos cómo posicionarnos, incluso cómo desplazarnos dentro de nuestro interface, vamos a pasar a la acción. El objetivo es ahora preparar una escena y pasando por los diferentes niveles de construcción de la escena, desde lo que sería la preparación de proyecto, el modelado, el texturizado, iluminación, render y por último dentro de Houdini una pequeña postproducción para poder mejorar lo que serían las cualidades, las calidades que tendría nuestro render. Para ello, antes de nada, vamos a hablar un poco de qué elementos necesitaríamos y vamos a enfrentarnos un poco a lo que sería la propia escena. El hacer un análisis siempre de lo que sería el contenido que vamos a tener en nuestra escena es fundamental para saber qué camino, utilizar dentro de Houdini, sabiendo que hay muchas opciones por donde movernos. Lo primero de todo, vamos a trabajar con una geometría que en un principio va a estar deformable y que nos va a dar una apariencia de terreno. Lógicamente, para ser más productivos, vamos a intentar utilizar esta geometría, duplicarla y utilizarla en otro lado. Y sobre todo, quien realmente nos va a dar la apariencia interesante es el apartado de materiales y la iluminación, que estoy generando una luz de contra para dar esa sensación, en este caso de contraluz y contraste o alto contraste que tiene la escena. Nunca voy a buscar lo que sería el acabado final dentro de Houdini, sino que siempre intentaré mejorar lo que sería el acabado final a través de la postproducción, tanto de manera externa como en este caso, como veremos en capítulos posteriores, como manera interna dentro de Houdini en su módulo de composición. Vamos a empezar con ello. Para ello, indispensable siempre que vayamos a trabajar en cualquier escena nueva es la preparación de un proyecto. La preparación de un proyecto nos va a permitir organizar y tener todo controlado según las necesidades que tenga nuestro proyecto. Para eso nos vamos a ir a File, le voy a dar New Project y automáticamente Houdini nos va a dar la opción primero de la ubicación y sobre todo lo más importante, las diferentes carpetas que vamos a utilizar. Voy a indicarle que en este caso va a ser acantilado, el nombre del proyecto y la ubicación que voy a utilizar va a ser mi unidad de disco que corresponde a D. Voy a decirle que el nombre va a ser directamente My Project y esta va a ser la localización donde quiero guardar mi proyecto. Esta sería la estructura principal y a partir de aquí me va a ir creando subcarpetas con todo lo necesario para dicho proyecto. Una vez que le damos a aceptar, a partir de aquí ya estaríamos en disposición de empezar a trabajar con nuestro proyecto. Hay carpetas obviamente que son mucho más importantes que otras, ¿vale? Pero siempre van a ser necesarias o en algún momento dentro de un proyecto van a estar presentes. Lo primero y más importante cuando le dé a guardar escena es tener claro cuál va a ser la ubicación. Esta ubicación o la localización que yo le voy a dar, My Project acantilado, veis que en el directorio raíz es donde voy a guardar mi escena y a partir de ahí en los subdirectorios me voy a ir nutriendo y almacenando todo lo que realmente necesite. Con lo cual voy a empezar por la versión 1 que correspondería a la parte de modelado. Dicho esto, vamos a empezar a modelar. Para empezar a modelar podríamos trabajar con geometría externa o, como es obvio, podemos empezar a funcionar directamente desde aquí. Para ello vamos a trabajar con un simple plano que nos va a dar la posibilidad de poder generar la deformación inicial o la forma inicial que va a tener dicho acantilado y entramos con la tecla Enter o doble clic en su interior. Ya sabemos que una vez que estamos en el subnetwork de geometría podemos hacer cambios para cada uno de los componentes que tiene la geometría. Acordaros que desde aquí podemos cambiar directamente a cada uno de ellos. En nuestro caso vamos a funcionar con puntos. Antes de nada vamos a trabajar la orientación y directamente en el apartado de orientación le vamos a decir que se alinee sobre el plano IZ. Esto significa que se quedará completamente frontal y vamos a cambiar lo que sería la altura. Para cambiar la altura vamos a utilizar el apartado de Center, que sería la posición de su punto de pivote relativo a la geometría. Para ello, como tenemos aquí el control de altura y este sería la posición en vertical que tendría, una cosa indispensable es que la base del plano o del acantilado se quede alineado sobre el 0, 0. Para ello, hay una cuestión muy sencilla que es la posibilidad de poder utilizar algunas funciones o enlazar o emparentar o vincular parámetros entre sí. En Houdini, para emparentar o relacionar parámetros hay una fórmula muy sencilla que sería simplemente seleccionar dicho parámetro y arrastramos con el botón izquierdo al parámetro que queremos enlazarlo. Con esto vamos a crear simplemente una referencia
Y esta referencia nos va a permitir que en el momento que yo manipule este valor, automáticamente el que aparece en verde, que es justo sobre el que lo he vinculado emparentado, también se manipule. Para ver el resultado de esta función, la función channel, podemos pinchar en el nombre del atributo y veis que automáticamente me está mostrando el mismo valor que tengo en la parte de arriba. Esto me está indicando que el valor que tengo aquí automáticamente se va a reflejar aquí. No quiero que sea el mismo, sino lo que quiero es que se quede a mitad de altura, siempre con la base alineada en el 0. Pues simplemente a la expresión la divido entre 2 y ya tendría la posibilidad de tener siempre la base de mi plano en esa localización. Esto es algo muy interesante que podemos utilizar en cualquier momento. Incluso en el máster avanzado veremos cómo poder utilizarlo como técnica de modelado procedural. Dicho lo cual, a partir de aquí, si yo modifico el valor de altura, veis que siempre me va a posicionar el valor a la mitad de la altura que tenga este señor. Muy bien. Ampliamos un poco más por aquí. Vamos a darle 14 metros, que es la unidad de trabajo que tiene, y le vamos a ampliar la cantidad de subdivisión que utilizaríamos. Vamos a ponerle 120 por 100 por 100 y de esta manera vamos a darle un pelín más, 150 perdón, 100 por aquí y 130 por aquí. De esta manera ya tenemos la disposición de la cuadrícula sobre la que vamos a deformar. Dicho esto, vamos directamente a seleccionar la fila que tenemos en la parte superior. Le doy a la S para seleccionar y simplemente cojo la fila superior y a partir de aquí vamos a manipular para darle un poco de forma a la parte superior. Le doy directamente a la T o a la traslación y veis que nos va a aparecer Houdini, directamente nos va a añadir el nodo de edición. Este nodo de edición trabaja por un grupo. Este grupo, como ya vimos, puede ser temporal o permanente, en este caso va a ser temporal y va a permitir sobre los puntos seleccionados hacer una modificación. Actualmente la modificación que voy a poder hacer aquí, veis que solo va a alterar esta parte. Lo que sí que podría hacer es amplificar esta deformación y que se vaya extendiendo progresivamente, así permitiéndome de esta manera hacer un suavizado y una atenuación en la deformación para que el corte no sea tan radical. Eso lo tenemos en el mismo nodo y aparece con el término de subradius. Si yo amplifico, veréis que tendré aquí un código de color y ese código de color ya me permite hacer una deformación solamente a este área. Amplifico un poco más y aquí tendría la zona de afección que tendría dicho valor. Simplemente lo que voy a hacer es moverlo y ahora rotarlo. Elijo rotación y con esto lo que estoy haciendo simplemente es hacer que la parte superior del acantilado se quede con un ángulo y no completamente recto como tenía originalmente. Dicho lo cual, ya tengo ahí la colocación, más para acá, y vamos a hacer ahora exactamente lo mismo con la fila inferior. Para ello pasamos directamente a selección. Vamos a irnos a una vista frontal que podamos ver la figura. Recordar que con espacio 1, 2, 3, 4. Vale, podríamos cambiar entre cada una de las vistas y voy a elegir lo que sería la parte de abajo. Elegida la parte de abajo, veis que se actualiza el grupo. Nos vamos a la parte de arriba, ya tenemos actualizado el grupo de selección y ahora simplemente con este vamos a empujar y también vamos a rotar para tener una orientación en dirección contraria y hacer lo que sería la base de la meseta del objeto. Tiramos un poco más para acá y este sería un poco la base de empezar a trabajar. Vale, una vez que ya tenemos hecha la selección, a partir de aquí el propio nodo de Edit tiene más capacidades para poder trabajar y una de ellas es esculpir. La herramienta esculpir es maravillosa. ¿Por qué? Porque me va a permitir tanto hacia interior como hacia exterior, hacer pequeñas modificaciones y esto sumarse a las transformaciones que ya tengo en el mismo nodo como había hecho antes modificando la geometría. Lo primero y más importante es en la parte de abajo tenemos el botón izquierdo, left mouse o middle mouse. Veis que en ambos hay un valor y este valor determina si la geometría empuja hacia adentro o hacia afuera. Si el valor es negativo va hacia adentro y si el valor es positivo es hacia afuera. Tenemos también un pincel que podemos cambiarlo con la tecla Shift y el botón central y de esta manera la deformación que me va a dar o que me va a generar por defecto la tenemos aquí. Esto me permite determinar si quiero solo deformar puntos, si quiero solo suavizar los puntos o si quiero deformar y suavizar. También tengo la herramienta de borrar. En este caso le vamos a decir que nos deforme y nos suavice. ¿Para qué? Para que el cambio tampoco sea muy radical. La potencia la tenemos aquí y en el momento que yo empiece a pintar, veis que voy a empezar a generar
pequeñas variaciones. Estos serían las frecuencias bajas, que serían los detalles más grandes que va a tener. Recordar que con el botón central teníamos el valor en negativo, con lo cual podemos empujar, y así, aquí podríamos empezar a añadir detalles un poco más amplios. Si ampliamos un poco más el pincel, vamos a decirle en este caso que el tamaño sea un pelín más grande, y aquí amplificamos para tener los detalles más amplios. Si vemos que en algún sitio corremos el riesgo de que hemos deformado más de la cuenta, no pasa nada, porque podemos decirle que ahora el botón central, como en el botón derecho, sea para suavizar, Smooth Point. Pintamos aquí y veis que corregimos esa zona. Alguna pequeña interferencia más y listo. Vamos a amplificar un poco más, seguimos otro poquito por aquí, ¿vale? Por último, vamos a coger y vamos a reducir para tener algún detalle más. Por aquí vamos a volver a deformar hacia adentro y ya tendríamos, por así decirlo, los detalles más importantes. Sí es verdad que tiene bastante falta de detalle, porque aquí simplemente hemos definido lo que sería la estructura más general que va a tener el modelo. Sumado a esto, vamos a aplicarle un nodo que nos va a permitir ya generar unos detalles mucho más pequeños o lo que serían las frecuencias altas. Para ello vamos a añadir el nodo Mountain. El nodo Mountain es un nodo muy común, sobre todo para deformar geometría basado en un noise. El patrón de noise se puede modificar. Lógicamente, aquí en la lista de Noise Type tenemos todas las posibles listas de patrones que tenemos, y algo muy significativo que tenemos es que con este patrón nosotros podemos cambiar lógicamente su tamaño, si queremos darle más o menos detalle, la potencia, y esto nos va a permitir, nos va a permitir tanto en valor negativo como el valor positivo el poder añadir una serie de detalles que originalmente con el pincel podrían ser un poco más complicadas el poder conseguir, ¿vale? Podríamos anidar diferentes tipos, en este caso utilizar uno principal para lo que sería la parte de los detalles más generales, y luego añadir un segundo. Este segundo, recordar que aparece aquí en la lista, este Mountain, y nos permitiría trabajar con un segundo para añadir los detalles más pequeños. Bajaríamos un poco la altura, modificaríamos este señor un poco más pequeñito, y ya podríamos decir que tenemos un terreno con un poco más de detalle. Lo último, para poder arreglar un poco estas pequeñas imperfecciones, vamos a aplicarle las normales para corregir lo que sería su ángulo, y de esta manera, al poder suavizar correctamente, subimos un pelín el ángulo entre vértices, y así tendríamos corregido, y tenemos que a partir de una deformación general sumado a lo que sería dos nodos que han permitido generar una deformación en el modelo, tendríamos la base para poder empezar a funcionar con él. No lo dejamos aquí, porque el siguiente paso sería el poder preparar el modelo, o el preparar el modelo para poder aplicar materiales, y en este caso texturas. Una cuestión que es muy importante que tengáis siempre presente en Houdini es que no deis nunca por hecho nada. Cuando digo que no deis por hecho nada, es en el caso que si nosotros determinamos que traemos una figura desde el exterior, puede que haya propiedades o atributos que no dispongan. Y en este caso, uno de los atributos que no disponemos es de coordenadas UVs. Veis que como hemos asignado las normales sí se han asociado, en este caso, al atributo de vértices, el de posición, que era el que traía por defecto, pero carece de UVs. Para confirmarlo, le doy espacio 5 en el viewport, me voy al editor de UVs, también lo puedo hacer desde aquí, como ya conocíais, y veis que carece de él. Vale, dicho lo cual, vamos a aplicarlo. Hay múltiples formas y vamos a irnos, en este caso, para la más sencilla. UV Project nos va a permitir aplicar una proyección basada en lo que sería proyecciones muy básicas. En este caso, ortográficas, polares para formas esféricas, cilíndricas, toroidales, o en este caso de tipo Warp. En nuestro caso vamos a utilizar una proyección de tipo planar, y le vamos a decir que nosotros podríamos indicarle cuál sería la orientación, desde aquí la escala, o podemos utilizar la técnica de inicializar. Con la técnica de inicializar simplemente le doy a inicializar y veis que ya se ajusta a la proporción del volumen que tiene. Él va a buscar la dirección más óptima para ello, pero para confirmar lógicamente cuál sería la dirección más óptima, necesitaremos tener alguna referencia de alguna textura, cosa que el nodo actual no lo permite. Sí es verdad que podemos interactuar con el propio nodo, tanto en posición, como en rotación, como en escala, y eso nos va a permitir mejorar
la proyección que él nos propone. También lo podríamos hacer directamente desde aquí. Dicho lo cual, vamos a utilizar un nodo, que es el señor QuickShade. El señor QuickShade, UV QuickShade, permite trabajar con una textura y el poder previsualizar qué tal funcionaría nuestra proyección sobre la futura textura en el modelo. Dicho lo cual, vemos que tenemos aquí alguna pequeña fuga, con lo cual podríamos irnos al proyector y directamente vamos a darle un pelín de rotación para intentar resolver esa pequeña parte. Una vez que tenemos resuelto esa pequeña proyección, podríamos decir que ya estamos en disposición de empezar a funcionar luego posteriormente en la parte correspondiente a los materiales. Ni que decir tiene que podría aplicarle por encima otra selección, podría elegir este vértice, podríamos coger este vértice, este y si queremos hacer algún pequeño cambio, ¿vale? Con ellos, pues directamente, una vez que los tengamos seleccionados, podríamos coger y aplicarle igual manera la transformación de Edit, aplicaríamos este Subselection como teníamos anteriormente y podríamos sumar otras deformaciones a las que ya teníamos, con lo cual con esto podríamos seguir mejorando la apariencia que tendría el modelo hasta llegar a un modelo mucho más complejo. Dicho esto, en el siguiente capítulo lo que vamos a trabajar es la parte de iluminación y la preparación de las materias.